ha dicho: no tengo miedo a la destitución, y de estas cosas y de otras cosas que ocurrieron el día de ayer queremos hablar con Jorge del Castillo, abogado de la ex fiscal de la Nación, de la fiscal suspendida, Patricia Benavides, sobre estos asuntos. Jorge del Castillo ya está con nosotros y lo recibimos, por supuesto, en Nativa. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Pero antes de tratar el tema, por favor, por el cual me has invitado, yo quisiera recordar que hoy hace 5 años murió Alan García. Ok, ¿no? Justo, mira, se me había pasado el dato. Y evidentemente, sin duda, en el APRA lo extrañamos mucho, ¿no? Y creo que el Perú también lo extraña porque tú has visto el proceso, pues, de degradación de la política en general, que lo comentas todos los días, ¿no? Y eso hace extrañar a un hombre culto, formado, con criterio político, conocedor del Perú, ¿no? Y tremendamente comprometido con su justicia social como objetivo, ¿no? Entonces, solamente estos pequeños segundos de reconocimiento a él, de homenaje, de cariño, de aprecio, de afecto a su memoria. Tomo esto que planteas tan solo para preguntarte: ¿por qué hoy la política peruana sería mejor con Alan García, Jorge? Porque fue mejor en su tiempo. No hay ninguna duda, por ejemplo, que el gobierno de Alan fue un gobierno exitoso. El Perú crecía 7, 8% anual. Hoy día, ¿cuánto crecemos? Él logró reducir la pobreza como gobernante en más de 20 puntos. Eso no tiene precedentes en la vida republicana. La anemia y la desnutrición infantil, por no hablar de las obras físicas, ¿no? 150 y tantas mil obras, hospitales, etcétera, colegios emblemáticos, el Teatro Nacional, por donde quieras, ¿no? Entonces, y porque además le ponía visión del país, que es lo que hoy día no vemos, ¿no? O se ve muy escasamente. Él tenía una visión del Perú. Tuvo un importante proceso inclusive de maduración propia, ¿no? De rectificación de errores. Creo que eso es muy importante. 85-90, por supuesto. Pero por eso mismo. Y él mismo lo reconoció. Él dijo: teníamos una serie de anclas ideológicas, esa es la palabra que utilizó. Las pudo superar y puso al Perú a un nivel de desarrollo estupendo. Por supuesto que continuando obras, porque una de las cosas que él aprendió como hombre de Estado, que no había que deshacer para empezar con él. Corrió la ola de la onda expansiva de la economía mundial. Y creo que eso fue una de las cosas que trajo mucho éxito al Perú. Mira, te quiero comentar una cosa. En nuestro tiempo, claro, muchos dicen, en el gobierno del APRA, claro, los minerales, sí, costaba el oro $1000. Hoy día cuesta 2000. No, de acuerdo. Y no crecemos como crecíamos en ese tiempo. Entonces, evidentemente... Porque además hay que ser justos también. En la crisis 85-90 el contexto internacional era mucho más severo de lo que fue después, ¿no es cierto? Muy adverso, y el proceso inflacionario no solamente era acá, sino era en toda América Latina. No, de acuerdo. ¿Cierto? Y la violencia de sendero desbosada. Entonces había circunstancias, vamos a llamar así, muy adversas, ¿no? Las cosas cambiaron y él supo hacer un gobierno que generó un clima de estabilidad y de confianza, que generó un importante proceso de inversión pública y privada que tuvo consecuencia de generación de empleo altísima, 3 millones de puestos de trabajo nuevos en ese periodo. Yo estuve 2 años y pico ahí de primer ministro, casi la mitad del gobierno, y soy consciente y tengo perfecta memoria de cómo solamente generando las condiciones y promoviendo desde un rol de Estado promotor, se pudo no solo captar inversión, impuestos, sino redistribuir estos impuestos, no por la vía de bonos y prebendas, sino por la vía de más obra pública, infraestructura. Entiendo. Creo que eso es una fórmula exitosa que ojalá la pudiéramos repetir por nosotros o por cualquiera. Pero creo que el Perú hoy necesita desarrollo económico y social. ¿Y por qué crees que Uruguay no le da el asilo político? Porque una manga de odiadores se fueron hasta allá a crear un mal ambiente, ¿no? Yo también estuve en Uruguay. No, pero los uruguayos no se dejan guiar por tres odiadores, Jorge. Eran odiadores los que fueron, porque allá encontraron otros odiadores. Y presionaron al presidente
de esa época que ya había conseguido el asilo. Es una cosa insólita, ¿no? El propio presidente Tabaré Vázquez concede el asilo y después lo desconoce, ¿no? Por supuesto, eso también tuvo incidentes previos con Colombia, que había tenido una larga tradición de asilo con Aya Torre y con el mismo Alan. Sí, sí, claro. Pero esta vez no repitió y no quiso repetir. No quiso repetir el ¿no? asunto. Entonces, creo que el Perú perdió con la muerte de Alan. Es una pena y un recuerdo para Alan García, para su familia y para todos los compañeros que tanto lo extrañamos. De acuerdo. Te agradezco que hayas traído el tema para comenzar esta conversación, Jorge. También quería preguntarte por nuestro editorial inicial, la defensa del indulto a Alberto Fujimori en el sistema interamericano. ¿Qué lectura te genera, Jorge? Mira, en primer lugar, yo no soy de la partida que hay que romper con la Corte Interamericana. ¿No? Ahí hay un tratado internacional que nos vincula y que inclusive fue elevado a nivel constitucional en el Perú. Así que eso para empezar. Eso no significa que de un tiempo a esta parte la Corte o la Comisión tienen ciertas preferencias que antes no tenían. Y te lo digo por propia experiencia. Porque yo ¿Preferencias, dices? Sí, preferencias. Porque algunos personajes del Perú tienen un tema, van y en 24 horas sacan una disposición, una cautelar, por ejemplo. Cosa que otros peruanos no tenemos la suerte de tener. Es que hay casos que son monitoreados y otros casos que no necesariamente lo son, ¿no? Sí, pero aún así monitoreados son más rápidos que los jueces peruanos, ¿no? Que cuando quieren ponen amparo en 24 horas y cuando quieren no te lo dan nunca. ¿Y eso por qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa la celeridad y la eficiencia, Jorge? No, porque a veces la celeridad puede convertirse en preferencia. Eso pasa, ¿no? Porque si a todos los casos los trataran por igual, no tendría nada que decirte. Entiendo. ¿No? Ahí está el punto. Pero también hay un principio constitucional que es bien importante, porque está en la Constitución del Perú. La sentencia, el sobreseimiento, el archivamiento, todo tiene valor de cosa juzgada. El indulto tiene valor de cosa juzgada. Entonces, deshacer un indulto no es una cosa tan fácil. La Constitución impide deshacer el indulto por ser cosa juzgada. Y lo dice expresamente, ¿eh? No estoy inventando ninguna cosa. Claro. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir, ese indulto ya era cosa juzgada y debe cumplirse. En fin, es un tema opinable. Eso pienso, porque es justamente el sistema interamericano que le dice el indulto del 2017, eso es inaplicable, ¿no? Bueno, entonces el Tribunal Constitucional que valide algo que ya se ha dicho que es inaplicable, eso bueno, pero diciendo de eso, porque, de acuerdo. Porque yo creo que el valor del indulto, nos guste o no nos guste, es pleno, ¿no? Desde el momento que se da. Y se da... Aunque haya sido negociado en el fondo para una tropelía, digamos. La tropelía era que saliera Fujimori, ¿no es cierto? Y quisiera ir un poquito más al fondo del tema. Por favor. Mira, yo he sido víctima del Fujimorismo. Sin duda. Yo estuve preso sin duda. en el Fujimorismo. A mí me correteaban. No lo vamos a olvidar, claro, Jorge. ¿no es cierto? Fui testigo contra Fujimori en su juicio, pero no tengo odios. Yo aprendí de ella la torre, decía, mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Pero ¿por qué el pedir justicia y ausencia de impunidad tendría que ser odio, Jorge? Pero es que lo que pasa es que una cosa es pedirlo y otra cosa es los que lo hacen con odio, porque hay muchos que lo hacen con odio. Y el odio que no he hecho extensivo hasta la hija y a los nietos y nietas, yo qué sé, unos comportamientos que en los últimos tiempos se han exacerbado. O sea, la polarización política en el Perú ha llegado a extremos que le desean la muerte al rival. Sí, es verdad. O sea, realmente es increíble, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, porque esto es un tema en el fondo cultural deformado, ¿no es cierto? De reconstituir un alma nacional un poco más unida, ¿no? Un poco más fraterna, que no llegue a esos... En eso coincido, creo que el tejido social está muy dañado, Jorge. Muy dañado y por varias causas. Yo creo que, por ejemplo, cuando el senderismo asola el Perú, crea un problema y ellos mismos fomentan el odio.
ellos son practicantes del odio. Sin duda, es la esencia para de... empezar, el odio que lo llevan a matar a la gente inocente que no tiene nada que ver. ¿Y cómo? Además, Claro. ¿te acuerdas, Jorge? Y por supuesto, y tal como dijo la Comisión de la Verdad, las principales víctimas fueron los quechuablantes, Así es. los altoandinos, pobres, la así gente es. pobre. Si es que, ¿qué revolución me hablaban? Ninguna. Para contrarrestar el senderismo en las universidades. Yo a mis hijos no los pude llevar a San Marcos, a mis dos primeros hijos, a Coco y a Miki, que tú los conoces. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí hubieran sido, estoy seguro, matados por sendero. Más aún mi hijo mayor que se llamaba igual que yo. Claro. Recién el tercero pude ir a San Marcos. Pero la presencia, vamos a decir así, del Estado policial, que a los sanmarquinos no nos gusta porque estamos con la mente muy puesta en la autonomía universitaria. Sí, claro, toda la vida. Los sanmarquinos tienen otra... Pero en ese momento... Otro ADN. Claro, pero en ese momento la presencia de senderistas en la universidad era terrible. Era terrible. Entonces eso hizo que bloquearan la vida universitaria para la juventud, para la política me refiero. La política fue excluida de las universidades. Y no solamente pues en San Marcos, un poco a forciori, sino las particulares, todo el mundo. Sí, claro. Entonces, ¿dónde se forma? ¿Dónde te formaste tú políticamente si no fue en la universidad? En la universidad. Igual yo, pero después las siguientes generaciones ya no tuvieron tanto ese acceso. Y eso es, y hoy día estamos viendo las consecuencias de gente desavisada, desinformada, que no conoce la historia del Perú, que no sabe lo que pasó, no sabe quién es quién, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, como ves, esa es una secuela de la violencia terrorista que al reprimirla, reprimió también de paso una fuente de conocimiento de la juventud. A esto agrégale lo perverso del montesinismo. Sin duda. Y lo pongo como montesinismo. No sé. Porque eso degradó, tú que eres un hombre de prensa, degradó a la población. Y a las el instituciones. alma del peruano. Jorge, claro. Se metió en la médula del peruano a través de los medios de comunicación. La prensa chicha, la televisión basura. Eso ha causado un daño moral muy grande, que todavía estamos viviéndolo. No, esto no se ha ido, no terminó. Sigue en algunos espacios. Es muy difícil recuperar eso. Te entiendo. Entonces, bajo la bandera de la libertad de prensa, hacen cualquier barbaridad. Yo soy defensor acérrimo de la libertad de expresión, pero creo que ahí hay una derivada degenerada que ha causado mucho daño al alma del peruano. Y de ahí al odio, fácilmente algunos elementos han hecho saltar esta polarización que comentábamos al principio y que hay que pensar mucho cómo resolver. De acuerdo. Jorge, metámonos ahora sí de lleno al tema de la fiscal Patricia Benavides. ¿Por qué han solicitado la reprogramación del informe de la magistrada Tello, donde pide su destitución? A ver, hay varias razones por eso, ¿no? En primer lugar, hace muchos meses el Ministerio Público puso una demanda competencial. Sí. Está por sentenciarse, no sale la sentencia todavía, y esa demanda competencial es vital para esta causa, para la causa 1, porque hay dos causas, ¿eh? La 1 y la 9. Entonces, la 9 es la de los chats, sí, que la han dejado y medio en el olvido. Tan en el olvido que la suspendieron hace 4 meses, el 6 de diciembre, presentamos una reconsideración y hasta ahora no la resuelven. Ok. No. Vamos a la causa 1. Pero la causa 1 en una semana sí la citan. Así como en una semana la suspendieron, en una semana la citan y mañana es la cita, la audiencia, donde la quieren destituir. Bajo una ponencia que ha presentado la doctora Inés Tello. Sí. Esta ponencia, que nosotros la rechazamos, pero hay unas cuestiones previas, por ejemplo la competencial. La propia decisión del Congreso de inhabilitar y un juez rehabilitar en una medida cautelar es materia de otra decisión del Tribunal Constitucional, que se dará pues en cualquier momento. Pero yo pienso que de lo lógico, lo equitativo, sería, esperemos que se pronuncie el Tribunal Constitucional, porque si no podría pasar lo siguiente, que los inhabilitados que la cautelar, terminan destituyendo la competencial a la fiscal de la Nación. Entonces, ahí hay un Pero la Junta tampoco puede esperar a que el Poder Judicial resuelva todo, tiene que trabajar y tiene que avanzar. En este caso es el Tribunal Constitucional que debe hacerlo prontamente, pues, ¿no es cierto?
Ahora, eso es una razón. Hay otra razón que hasta ahora no tenemos respuesta. Recordarás que en estas causas, las causas contra Patricia Benavides, se excusó la doctora María Zavala, bajo el argumento de que tenía una hija que era fiscal. Sí. Y que era comadre de Soraya de Ábalos. Sí. Entonces... Frente al posible conflicto de interés e inhibe. Sí, claro. Y después presentó otro recurso diciendo, insisto en mi inhibición, porque Jorge del Castillo fue quien me propuso para ministra de Justicia. Sí, Justicia. Claro. Y después fue quien me nombró embajador en la OEA, nada menos. La Junta de Justicia le ha dicho que como la hija ya renunció, ya esa causal desapareció, lo cual no es así. Y que como Jorge del Castillo lo nombró, pues eso fue hace más de 10 años, entonces ya no vale. Pero esos son fueros que son competencia de la Junta, son decisiones internas de ellos. Sí, comprendo. Pero cuando una persona dice, por decoro me inhibo, ya no es una decisión de 5 o 6 personas, es una decisión de la persona, Si tú te inhibes, estás en tu programa y vas a tratar un tema que puede tener una relación de amistad, un conflicto de interés. Te inhibes, claro. Me inhibo, claro, por decoro, y que venga otra y me reemplace un momento acá, ¿no? Eso es lo decente y lo que ha hecho María Zavala, y se lo pretenden negar. Segundo, el consejero Guillermo Tomberry. Villanueva, Jaime Villanueva, el colaborador eficaz, ha dicho que Tomberry benefició a Patricia Benavides en su nombramiento de fiscal de la Nación, ¿no? De fiscal suprema. Entonces, la doctora Delia Espinosa, la fiscal, ha abierto un cuaderno, una carpeta, como le llaman ellos, contra Patricia Benavides y Guillermo Tomberry. Los dos son investigados. ¿Puede ser él juez de ella? Es una cosa tan vinculada a los mismos hechos que estamos viendo. Razones no sobran. ¿Qué estás pidiendo? ¿La inhibición también de Tomberry? Yo creo que Tomberry ha solicitado también su inhibición. No sé qué habrán resuelto. Pero ni las inhibiciones ni la reprogramación nos han notificado cuando estamos a 24 horas de la diligencia. Y en la vía judicial hay algo en el derecho en general que se llama los plazos razonables. No te pueden resolver una cosa y darte el último minuto, como nos lo dieron la vez pasada, que ni siquiera fue el último minuto, fue cuando ya había empezado la audiencia. ¿Pero te parece que los plazos de la Junta no se están ajustando a ley, Jorge? Son absolutamente expresos. Claro, a los mínimos de la ley. Bueno, pero se está ajustando a ley, ¿o no? La reconsideración, la ley decía que había que resolverlo en 10 días. Y van 130 días, ¿qué te parece? ¿La Junta es justa? Déjame preguntarte lo siguiente. Benavides dijo ayer, durante mi gestión al frente del Ministerio Público no he cambiado fiscales para favorecer a nadie. Esa frase la dijo tal cual te la he citado. Sí. Pero es indudable que el cambio de la fiscal Revilla que investigaba a su hermana sí la favoreció. Vamos a ver. Sacando a una fiscal que además se fue entre aplausos, Jorge, del Ministerio Público. Sí, cuando Patricia Benavides la suspendieron, también salió entre aplausos. Por supuesto, yo estuve con ella. Y que vi cómo la trataban y el respeto. Y cuando he ido acompañando las diligencias esta semana pasada, yo he visto el afecto con que la reciben otros fiscales, la secretaria, los conserjes, el personal de seguridad, etc. Así es que cada uno puede tener sus parciales, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿por qué he dicho eso? Porque cuando ella entra, pone un objetivo político y dice 0 dilaciones, ¿no? 0 cosas pendientes, hay que despachar todo. Entonces pide cuál es el nivel de producción de los fiscales. Y no solamente de la doctora Revilla, que es una dama a quien yo respeto y no tengo un pero que ponerle, por supuesto, que es la fiscal que se cambió, sino de un conjunto, como una veintena de fiscales. En el caso específico de la doctora Revilla, que es la que llama la atención, el nivel de producción era 47%, dado por una dependencia del Ministerio Público presidida o dirigida por un funcionario de apellido Cartolín, a quien yo no conozco. Entonces, se ha dicho o se ha hecho creer
que hay otro informe que dice que no, eso no es cierto, eso ha sido falsificado. Lo dice en Estello que eso ha sido falsificado, ¿no? ¿Y qué prueba tiene para decir que es falsificado? Ninguna. ¿Existe algún otro informe que refute esto? Ninguno. ¿Existe algo que sustente que la producción era 90%? Ninguno, aparte del dicho de la interesada. Entonces, no es verdad que haya un elemento administrativo que enerve el valor de este 47%. Entonces, lo que yo tenía informado para esta idea. A ver, sí. Entonces, en el proceso dijimos, ofrecimos como testigo a Cartolín. Lo han rechazado, la Junta de Justicia, y el fiscal Villena lo ha despedido a Cartolín. Entonces hagamos un peritaje, pues, para que ustedes verifiquen con todos los elementos que hay, si ese 47% es idóneo o no. La Junta no ha aceptado el peritaje, prueba central en esta causa. Pero Jorge, la información que teníamos es que los y las fiscales que ven casos especiales no se someten al tema de la productividad porque la especialidad de los casos les demanda tal cantidad de trabajo que no pueden pues cumplir con metas casi de mercado, ¿no es cierto? Resuélvete 5, resuélvete 10 al año. No calza, pues. Bueno, pero ese es un comentario, pero no es el hecho. El hecho objetivo está puesto ahí, porque además no es que inventó una cifra. Todos los años se hacen evaluaciones, todos, permanentemente a todos. Para algunos habrá criterio, de repente hay una recarga en un área, ¿no es cierto? Sí. Puede haber tal delito, hay un secuestro, una recarga, yo qué sé. Entonces, pero lo concreto está en el informe. Entonces, es el informe el que decide. No es que hay que sacarle... Por último, el caso de... acá se imputa haber beneficiado a 2 hermanas. ¿Eh? Sí. Hay una hermana Ruth, que era Sí. magistrada en el Callao. Ella se archivó su causa. ¿Y sabes quién firmó el archivamiento? La autora Revilla. Bueno, entonces, ¿No? ¿por qué tenerle miedo a la investigación de Revilla? Pero ¿quién le tiene miedo? Ha habido un cambio, no por miedo, ha habido un cambio por evaluación. Y la decisión de la doctora Revilla después fue confirmada por el doctor Pablo Sánchez. ¿Sabes por qué sí creo? Y Emma, su causa sigue. Sí. No ha terminado. ¿Sabes por qué sí creo, Jorge, que Patricia Benavides cambia a Revilla por temor de que su hermana se vea envuelta en la investigación que estaba en curso? ¿Por qué? Por lo siguiente que te quiero mostrar. Adelante con las imágenes, compañeros, por favor. Además, ni éticamente ni legalmente, por cuanto existen causales, cuando algún familiar, amistad cercana, tiene algún proceso, uno tiene la facultad de excusarse, apartarse de esa investigación. No tiene por qué conocerlo uno. Existe, como le digo, y éticamente jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación donde un familiar esté investigado. ¿Bien? ¿Sí? Jamás interferiría en un proceso que tuviese que ver con mi hermana. Bueno, interferir en el proceso es agarrar a la fiscal, y la doctora Revilla no ha dicho una palabra sobre el tema. Oiga usted, doctora Revilla, favorezca a mi hermana. Eso no ha existido. No, yo no digo eso, pero la interferencia va a retirarla. Lo que ha habido por factores a una veintena de personas, no es a una. Si se hubiera estado concentrado en ella, el tema es discutible, yo lo entiendo. No, de acuerdo. Es opinable, pero nosotros estamos poniendo argumentos razonables de defensa. Mira, esta causa 01 empezó con 6 imputaciones. 4 se han caído solitas. La otra es, ¿por qué nombró a un fiscal Vegas Bacaro como fiscal supremo provisional? Bueno, porque está en sus facultades, ¿no? Es una tontería, ¿no? ¿Y por qué lo nombró sustituyendo a fulano, a otro fiscal que habían tenido controversias hace una década? Hace 10 años, este fiscal Bacaro tuvo una controversia o investigó a otro que de paso le archivó la causa, pero como tuvieron una controversia, no podía nombrarlo. ¿Cómo? La misma Junta se muerde la cola. Dice, María Zavala no puede inhibirse porque hace 10 años ya pasó, cuando Jorge del Castillo la nombró. Pero ellos sí se acuerdan de 10 años cuando les conviene. En el caso de Vegas Bacaro, que es un tema muy menor, que yo supongo que eso no va a pasar bajo ninguna condición, ¿no? De acuerdo.
Ahora, dijo Benavides, no pondré mi carrera al servicio del apetito del poder de quienes han controlado el Ministerio Público. ¿A quién se refiere? ¿Puedes ponerle cara a esta acusación? ¿Cómo no? Yo creo que ella percibió. Como percibió, por ejemplo, había un fiscal, Hamilton Castro, no sé si recuerdo, sí. Hamilton Castro. Él dijo, una vez yo hablé con Gorriti y me di cuenta que lo que quería era manejarme y me aparté. Y yo creo que a ella le pasó algo parecido, ¿no? Porque ¿De ella, verdad crees que el problema aquí es Gorriti? Por supuesto. Mira, tú eres periodista. Yo soy abogado, he sido primer ministro, he sido parlamentario. ¿Crees que tú o yo podemos levantar nuestro teléfono y llamar al fiscal de la Nación y parar una diligencia? ¿Tú serías capaz? Si fuese una fuente cercana, yo llamaría a preguntar. No sé si a influir ni a presionar, pero sí a preguntar, Jorge. Bueno, pero él no preguntó. Él influyó y presionó. Yo no tengo esa capacidad. ¿A eso se refiere Patricia Benavides? Ni lo tuve, ni lo tuve siendo primer ministro. No se me ocurrió llamar a ningún juez ni ningún fiscal para nada, porque sé que eso no era correcto. Y porque sería inclusive hasta un delito, si es que yo me intereso en una causa en especial. Y no es porque no te lo pida la gente, ¿no? Y tú le tienes que explicar que usted no me puede hacer, pedir una barbaridad que está fuera de la ley. Tú puedes tener un periodista, si quieres, muy poderoso, muy influyente y muy bien informado, pero es el fiscal el que se deja presionar, ¿no es cierto? Y es el que podría de alguna manera decir, oye, Gustavo, hasta aquí nomás. Bueno, pues, pero no lo hicieron. Inclusive en los chats de Villanueva, en la que la gente cree a pie juntillas cuando se indica a Patricia Benavides, pero niega todas las demás causas, ahí dice que Gorriti le dijo a Villena, si no haces tal cosa jamás serás fiscal de la Nación. Y lo estamos viendo ahora. El fiscal Villena ha dicho una palabra sobre el tema de Gorriti que está implicado también en estas causas. Cero bala. Y no solamente Gorriti, por supuesto, es toda una estructura que tiene que ver mucho inclusive con factores mediáticos. Te presionan, te llevan al extremo, ¿no? Y entonces hacen que las cosas... ¿Pero como parte de un tinglado, de una organización o como cosas colaterales que surgen propiamente...? Vamos a decir actitudes consensuadas, por llamarlo, que no tienen que ser, no sé si sean una organización, no tengo argumentos para decir eso, pero que existió. Como el cerco a Alan García, hablando de la muerte de Alan García un día como hoy, porque eso también es otro elemento que no puede pasar desapercibido. Vela, porque no salgo en la prensa caviar, es la palabra que él utiliza. Entonces, sí, entonces la única forma que salgan en la prensa caviar es que te arregles con Gorriti. Entonces le cobré a Gorriti las informaciones que yo le daba para acercar a Alan García. El pez por la boca muere. Bueno, también habría que revisar esos testimonios. Tampoco vamos a creer a pie juntillas todo lo que dice ahí. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Pero lo que pasa es que... Porque no te olvides, Jorge, que Alan tenía una investigación encima seria por el tema Odebrecht. Las evidencias no eran menores, Jorge. ¿Y sabes cuál era la evidencia? Lo que había detrás. No, la evidencia era bueno, Atala no es... y cuentas en Andorra y dineros allá. Jorge, no, por favor, no vamos a negar eso. Yo no tengo ningún problema en tratar estos temas porque los conozco, ¿no? Lo de Atala y Nava, que estaban al borde del precipicio. Cambia de abogado. ¿A quién lo toman? Noblecilla, ¿no? A ese abogado, que era el preferido de José Domingo Pérez. Y él le dice, bueno, tú di tal cosa y te vas a tu casa. Y dicho, hecho, está en su casa. Ha vuelto a declarar, han presentado las pruebas, que entraba con lonchera. ¿Dónde están los videos que puedan probar que Barata llegaba con loncheras a Palacio de Gobierno? Alan no era el que mandaba a cortar como Pedro Castillo los videos, ¿no? Ni bajar la luz. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué cosa concreto y con qué lo cercaron? De este cerco que presuntamente le habría hecho Vela, lo habría ayudado a formar a Gorriti. Con esta traducción trucha de un informe que venía de Brasil, diciendo que a Alan García le habían pagado de la Caja 2. ¿Qué le habían pagado? Y no Odebrecht, sino la Federación de Empresas Industriales de Sao Paulo.
La conferencia famosa. 100.000 dólares cuando él ya no era presidente. Pero Jorge, tú sabes que él igual que declaró a contribuciones, que lo depositó en una transferencia bancaria. Y lo dijo públicamente. Pero tú sabes igual que yo que las conferencias también son una forma de disimular abonos y pagos, ¿no es cierto?, para que no figuren en tu cuenta como un servicio prestado, ¿no? Para algunos traferos Jorge, sí. tú lo sabes de más, digamos. Para algunos traferos sí, pero para un hombre que pensaba en la historia como Alan García, no. Tú podrás comprender que Toledo pedía 30 millones de dólares de coima, él ¿no es mismo cierto? negociaba su coima, ¿no? Y Humala creo que 3 o 4 millones, no sé, y Susana Villarán no sé cuántos, ¿no? De acuerdo. Y Alan García por 100.000 dólares se tiró al suelo. ¿Puedes tú creer eso? Piensa un poquito, por favor. Alan García, que decía el del ego colosal, ya, por 100.000 dólares sacas de mi vida. Cuando él sabía perfectamente las coimas de los otros, porque ya las informaciones iban fluyendo, ¿no? Jorge, me gana el tiempo. Benavides afirmó ayer: no temo la destitución, pero aseguro que no se quedará de brazos cruzados ante una arbitrariedad. ¿Eso significa acudir a instancias internacionales? Mira, yo confío. El hecho que haya contra ella una animadversión directa, ¿no?, una obsesión compulsiva, y especialmente de 2 de los miembros de la Junta, no quiere decir que toda la Junta esté en esa idea, ¿no? Yo espero que haya una reflexión. Nosotros vamos a dar esto y otros argumentos, por supuesto, el día de mañana. Ojalá reprogramen, sería lo justo, sería lo equitativo. Pero si no es así, no vamos a faltar, ¿no? Y vamos a poner un punto de vista, y yo espero que no tengamos que llegar a ningún extremo, ¿no? Pero ¿podrían llegar a instancias internacionales? ¿Está sobre la mesa la posibilidad? Mira, lo que pasa es que esta institución, la Junta de Justicia, es una sola instancia, ¿no? Sí. No tiene solamente reconsideración. Pero ya vemos lo que pasa con las reconsideraciones, ¿no? 4 meses ahí durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque en el informe anterior destruimos su prueba. Quedaron pasmados. Hasta ahora, 4 meses, tenían 10 días, iban 130. Entonces, yo espero que no lleguemos a ese extremo. No quisiera adelantarme a una circunstancia y prefiero confiar en la justicia y en el criterio de conciencia de algunos de los miembros. Veamos qué pasa. Ahora sí, la última. Desde que asumiste este caso, gente cercana al partido aprista ha sido muy clara en decir: este es un asunto privado de Jorge. Por supuesto. Esto no tiene que ver con el partido, y yo creo también que es así. Pero el hecho de tener que reafirmarlo, decirlo y vocearlo a los 4 vientos, significa una suerte de alejamiento a la decisión, de desacuerdo con la decisión. ¿Por qué has tomado un caso como este, Jorge? Bueno, lo digo pensando, y permíteme ser mal pensado, en que hay un proceso en el que varios miembros del partido aprista, que fueron gobierno, están investigados por la Fiscalía. Entonces lo que se teje es: me acerco a Benavides porque después me puede servir para mi caso. Lo pongo sobre la mesa para tu discusión. Para empezar, si ese fuera el caso, vamos a ponernos en la situación de que ella la restituyan, ¿no? Y viene la causa, ella no puede intervenir en mi causa, para empezar. Bueno, puede volarse un fiscal como se voló ahora a Revilla, pues, Jorge. No se voló. Bueno, ok, la retiró, por otras razones. Entonces, en primer lugar, yo lo conocí los primeros días de diciembre. Yo no lo conocía, nunca había tratado con ella. Me buscaron para que asuma esta defensa y con gusto lo hice ad honorem. Que en el partido hay alguna gente que le fastidia, sí, no sé por qué razones, hay puntos de vista. Bueno, el secretario general del partido le ha parecido yo. ¿A quién? A Benigno, no me acuerdo el apellido. Benigno. Bueno, es su opinión, ¿no? A mí también me parece muy mal que le haya dicho a los comunistas camarada compañeros, por ejemplo. ¿Te acuerdas? A Iber no sé cuántos, a unos terrucos le decía camarada compañero. ¿Cómo se apellida Benigno? Chirinos. Sí, Chirinos, Benigno Chirinos. Por eso, pues su opinión es bien relativa. Bueno, es un secretario general, pues, Jorge, no, pero eso no lo hace santo, pues. No, seguro. ¿No es cierto? Pero si no acudimos los periodistas a las fuentes que vienen de un secretario general del partido... Pero yo soy abogado. Yo sé, no, por eso te lo preguntaba. Ejemplo, cuando Carlos Enrique Melgar, que tú sabes quién es, era un abogado de nota y él defendía causas extremas. Es verdad. ¿No? ¿A alguien se le ocurría decir: oiga, Carlos Enrique, compañero, no defiende ese? No, es verdad. Cuando Javier Vallerriestra ha defendido causas inclusive hasta de gente enemiga del partido. Sí, claro. A nadie se le ocurría condenarlo por eso. Pero hay
personas que bajo criterio, digamos, que piensan así. No me preocupa, no me importa. Creo que hasta Mauricio Mulder también lo comentó. Mentira, porque Mauricio Mulder tiene... Me parece haberlo leído en prensa. Tengo 6 twitters de Mauricio Mulder apoyando a Patricia Benavides. Pero no a ti. Cuando se enteró que yo decía, eso no representa al partido. Es verdad, pues yo no soy dirigente hace años. No, claro, pero ese comentario marca una distancia. Pues Jorge, bueno, no es un comentario aséptico, okay, ¿no? Algo está diciendo. Pero eso marca una distancia respecto a mí, ¿no es cierto? No al fondo de la causa. No, de acuerdo. ¿Y por qué no me permite defender si está de acuerdo con el fondo de la causa? No, yo te pregunto más que por el fondo, por la forma. Es cosa de él. No tiene importancia. Es cosa de él. Te digo sinceramente. No, a mí no me van a hacer cambiar mis puntos de vista y mis criterios de justicia. Los que somos abogados tenemos derecho a defender, estamos para las causas justas. Eso dice la estrella de los abogados, ¿no? Defender las causas justas. Yo creo que esta es una causa justa. Si es que por interés político de alguien, además en esa causa está tanto Mauricio como yo. Estamos juntos. Sí, claro, no, de acuerdo. Y te explico por qué, de qué se trata. Hace 19 años, salió una difusión que Odebrecht le había abonado $200.000 a un dirigente del partido que prefiero no decir su nombre por respeto. Hace 19 años. Le investigaron varios años, no encontraron nada. Le ampliaron investigando a Alan, tampoco encontraron nada. Entonces, como después de tantos años de investigación no encontraron nada, vamos a abrirle a todos los dirigentes del APRA. Entonces nos abren a 10. Velázquez, Sumaeta, otros. ¿Qué tenemos nosotros que ver con una cosa de hace 9 años? Pero si la Fiscalía tiene abierta la carpeta... Pero si es el odio. Son sicarios disfrazados de fiscales. ¿Qué me vas a decir? Yo era secretario general político. En mi vida he movido un sol del partido. Ni le he pedido ni me ha pagado nada. Al revés, yo le he dado como muchos damos, como siempre, la mayoría damos al partido. Entonces, un fiscal irresponsable amplía una denuncia y con eso te neutraliza. No, claro, la Fiscalía puede ser un gran arma de control político y de extorsión. Además, hemos pedido al juez, omito su nombre porque no quiero aparecer como una presión de nada, que resuelva una cuestión previa. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ahorita llegamos a mayo. No la resuelve una cuestión que tiene que sacar una resolución. Muy bien. ¿Por qué ese comportamiento me ganó el tiempo estrecho para nosotros? Sigamos conversando. Siempre abiertas las puertas de Nativa. No hay ninguna incompatibilidad, te puedo asegurar, entre mi defensa de Patricia Benavides, que es una causa justa, y cualquier otro tema del cual yo no tengo ninguna responsabilidad y que lo afronto en los terrenos que se quieren. Muy bien. Sigamos conversando entonces. Encantado. Gracias, Jorge. Muy bien, cómo no. Jorge del Castillo ha estado con nosotros.